Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro dentro de Estación de las Letras. Lo primero, agradecer a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, a Raquel Vega, que haya contado con nosotros, con esta biblioteca, para traer aquí el segundo encuentro de literatura emergente. Hoy es un gran día, además de que viene la actividad, verte de nuevo entre estas paredes, después de ese bachecillo, bienvenida y muchísimas gracias por contar con nosotros. Yo lo primero que he visto es juventud, y juventud que son un poquito mayores que vosotros y que vosotras, y deben ser un ejemplo para aquellos que tenéis inquietudes, pues intentar que reflejaros en lo que vais a escuchar, ¿de acuerdo? El segundo encuentro de literatura emergente. Espero que en pocos años alguno de vosotros, que me consta que estáis haciendo vuestro espinito en la escritura, pues estéis sentados en esa silla igual que están ellas. Raquel, lo dicho, muchísimas gracias por contar con nosotros. Bienvenida, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ti, como siempre. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a vosotros y vosotras, que además sois siempre un grupo de gente joven muy atenta. Cada vez que tenemos ocasión de venir a este instituto, de verdad que me encanta lo preguntones que sois, lo pendientes que estáis, cómo trabajáis, cómo miráis la cultura, y os lo agradecemos, porque en líneas generales siempre encontramos un buen recibimiento. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, pues a todo el equipo directivo, y en este caso a Eva Díaz Pérez, que es la coordinadora. Ella es escritora, es periodista, es académica y es la coordinadora de este ciclo que apuesta por la creación andaluza y además con nombre de mujer. Tenemos a tres escritoras que son muy jóvenes, como ha dicho Juan Carlos, pero son jóvenes muy potentes, muy valiosas, muy válidas, con un montonazo de talento y que están haciendo cosas muy importantes, por las cuales están recibiendo reconocimiento, ¿no? Reconocimiento tanto en el ámbito de la novela como de la poesía. Eva se va a detener en cada una de sus biografías y va a poder moderar, ¿no?, una tertulia con ella, pero yo agradezco de verdad a Rosa, a Estefanía, a Greta, que por cierto también es bailarina y hoy es el Día de la Danza, se lo he dicho al principio, feliz Día de la Danza. Ella, además de escritora, pues es coreógrafa, se dedica al circo, ha venido a nuestro municipio y ha participado con espectáculos maravillosos, tanto en el Teatro de la Villa como al aire libre, y también estamos de celebración, no solo de las letras, sino de la danza, que es un movimiento artístico pues realmente maravilloso. Esperamos con este programa, que es Estación de las Letras, despertar la curiosidad, no solo que leáis por obligación, es decir, que a veces pues tenéis que hacerlo, ¿no? Tenéis asignaturas que tenéis que aprobar y evidentemente tenéis que leer porque si no, no aprobáis. Pero sí que podáis tener en esta biblioteca y desde el conocimiento y la voz en primera persona de escritoras, de escritores, pues la oportunidad de descubrir que se puede leer por placer. De verdad, se puede leer por placer, no solo por obligación, sino porque a través de la lectura pues podéis descubrir un montón de cosas. Estamos en un momento que estaréis viendo la televisión y veréis que pasan cosas a nivel de país importantes, ¿no? Y lo habéis visto, ¿no?, con todas las noticias que han rodeado la reflexión del presidente del Gobierno sobre la necesidad de que haya pues un periodismo mejor y que podamos tener más cultura. Deciros que la lectura es fundamental para disfrutar de la vida, para descubrir cosas diferentes, para viajar hacia lugares que ellas mismas os podrán descubrir, pero sobre todo para que nadie piense por vosotros, para que seáis más libres y para que podáis tener vuestro propio criterio y que nadie os engañe. Y cuando leemos y tenemos más cultura y tenemos un mejor periodismo, tenemos un país mucho mejor y la gente joven se lo merece. Así que por eso hacemos también ciclos como este. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y os dejo con ellas y le paso en este caso el micrófono a Eva Díaz Pérez, que es una gran periodista. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Raquel, que también es periodista.
Es verdad, estudiamos y es verdad, ella, bueno, la verdad es que está haciendo, yo creo, una gestión cultural excelente. Lo comentábamos, ¿verdad?, al venir hacia acá. Tenéis la suerte de estar en un municipio donde se cree en la cultura y en la cultura desde el punto de vista creativo y crítico también, de la creación, en fin, que sois afortunados por eso, ¿eh? Hay lugares donde se desprecia bastante la cultura y este no es el caso, desde luego, o sea que sois bastante afortunados, así que aprovechar esta oportunidad. Bueno, estoy muy contenta de la celebración de la segunda edición de esta jornada, de estos encuentros de literatura emergente, porque igual que se hace una gestión de la cultura a medio y largo plazo, nos interesaba también que La Rinconada fuera un lugar, un punto de encuentro para tantear hacia dónde va la literatura, qué está haciendo la gente joven, ¿no? Los nuevos creadores, las nuevas escritoras, ¿no? Y que La Rinconada fuera una especie de laboratorio, de barómetro incluso, ¿no? De testeo de la literatura, de cómo se escribe ahora, qué corrientes hay, qué temas os interesan a los jóvenes, pues para ver y para empezar a dibujar una especie de atlas de la nueva literatura, ¿no? Porque muchos de los autores que estamos convocando, que aún son muy jóvenes, pues probablemente en el futuro pues le quedan muchísimas cosas por hacer, pero puede que sean, a lo mejor estamos al lado de unos clásicos aquí, ¿no? Quién sabe, ¿no? Y está bien, pues, tener esa curiosidad, ¿no?, por saber qué es lo que se está haciendo. Os voy a presentar a nuestras invitadas hoy. Yo estoy muy contenta de que estén las tres. Tienen ahora veréis qué currículum y qué trayectoria tan excelente y que yo creo que, bueno, también os puede ayudar no sé, como ejemplo, ¿no? Lo ponemos un poco como ejemplo, ¿no?, de autoras que pueden ser un referente para los que tengáis inquietudes o incluso, bueno, a lo mejor no ser creadores, pero sí espectadores de obras de teatro, lectores, es decir, como consumidores de cultura, como ciudadanos al fin y al cabo, ¿no? O sea que yo creo que puede ser muy interesante. Bueno, presento primero a Greta García Johnson. Ella es, como decía Raquel, es de Sevilla, pero es bailarina, payasa, coreógrafa, directora escénica y escritora, es decir, toca muchos palos, por eso es una creadora absolutamente polifacética. Yo le he dicho que si le sale del cuerpo, ya que estamos en el día de la danza, bailar, pues que baile escribiendo, bailando, porque la verdad es que es muy curioso su perfil, ¿no? Ella está interesada en el humor y el juego como vías para llegar a lo más terrible, porque es verdad que ahora hablaremos un poco de su novela, la primera novela que ha escrito, que es una novela corrosiva, una novela humorística, lúdica, divertidísima, pero en el fondo es una tragicomedia, o sea, tiene un punto ácido muy interesante, porque el humor puede que sea la forma de contar lo más terrible, ¿no? Como piensa ella, y yo coincido. Ella inició su formación en danza clásica en el Conservatorio de Sevilla y la continuó en danza contemporánea y clown. Ha trabajado como intérprete para otras compañías, pero se vuelca en proyectos personales, colaborando con otras artistas, como con su propia madre, por cierto, la artista plástica Ana Johnson, en múltiples propuestas como Mi madre muerta. Con la bailarina y coreógrafa Laura Morales, creó en 2013 el colectivo Hermanas Gestring, con obras como Cook Girl, Hacer amor a muerte. Si podéis, si tenéis la oportunidad de verla en alguna ocasión, no os la perdáis, es estupenda. Con el circense Darío Dumont, creando la compañía La Nórdica, con propuestas de calle y para todos los públicos, como Rojo Estándar o Cándido. Como codirectora en espectáculos de la compañía Truca Circus, como Sopla o La Sombra del Oro. En 2023, como decía, publica su primera novela con la editorial Tránsito. El título de su novela es Solo quería bailar, que recibe el premio Nobel Almudena Grandes por las librerías de Madrid, y el mismo año recibe el premio Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional de España. O sea, aquí Greta empieza la primera novela y fijaos
la repercusión que ha tenido simplemente con eso. Ahora hablaremos, Greta, de tu obra. A su lado está Rosa Verbel, que bueno, es una poeta, yo creo que de absoluta referencia. Yo desde que empezó la tengo fichada y sigo su pista siempre porque nos queda mucha Rosa Verbel. Ella ha publicado el poemario Las niñas siempre dicen la verdad, que lo publicó en Hiperión en 2018. Es muy joven, terriblemente joven y ya muy brillante. Y su segundo libro, Los planetas fantasmas, en Tusquets. Ha obtenido, entre otros, el 21º Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal, el Premio de la Crítica de Andalucía a la Mejor Ópera Prima. Estas niñas irrumpen con las óperas primas y ya están ganando premios muy prestigiosos además. Y el Premio Ojo Crítico de Poesía 2019 de Radio Nacional de España. Ha publicado una selección de sus poemas bajo el título Brillantes y Caóticas y ha aparecido en numerosas antologías poéticas nacionales e internacionales. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al polaco, al alemán o al neerlandés. En la actualidad trabaja en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada. Bueno, y tenemos a Estefanía Cabello, que también la tenía fichada desde hace tiempo y hoy por fin he podido ya coincidir con ella. Estefanía es otra brillantísima poeta, además con la parte también de la docencia que comparte con Rosa, o sea, son de las profesoras que nos gustaría que nos dieran clase. Ella es escritora y activista cultural. Actualmente concluye su tesis doctoral en literatura española en la Universidad de Córdoba y la Universidad de Exeter en Reino Unido. Sus dos líneas de investigación académicas son recepción de la tradición clásica en poesía contemporánea y actualización del canon en los estudios historiográficos sobre mujeres escritoras en el campo de los estudios de género de los siglos XIX y XX. Con esta última ha recibido importantes reconocimientos a nivel nacional. Estefanía ha trabajado desde muy joven en diferentes instituciones vinculadas al mundo de la cultura y de las letras y ha vivido en países como Estados Unidos, México, Reino Unido o China. Ha publicado los libros de poesía 13 segundos para escapar, con el que tuvo el premio Gloria Fuertes de poesía, La teoría de los autómatas, editada por Hiperión, por la editorial Hiperión y con el que ganó el premio Valencia de poesía, El cielo roto de Shanghái y por último Muchacha con mirlo en las manos, por el que le otorgan por unanimidad el premio Carmen Conde de poesía en 2023. Recientemente ha publicado además un libro de narrativa en la editorial Cántico de Almuzara y se titula Quienes llegaron, un proyecto que es resultado de una beca para la creación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Por este libro de cuentos actualmente es candidata finalista en la modalidad de cuentos al Premio Andalucía de la Crítica 2024. Bueno, empezamos con Greta. Greta, yo he leído su novela, me parece divertidísima, es una destroyer total, pero me gustaría que nos contaras primero tu formación como bailarina, también en la parte de circo y todo eso, y cuándo es el momento en el que tú tienes la pulsión o la necesidad de expresarte también a través de las palabras, de la escritura. Vale. Bueno, hola a todos, encantada de estar aquí con ustedes, es un placer. Pues sí, yo empecé a bailar de niña porque mi madre me apuntó al conservatorio, yo lo detestaba, pero mi abuela me daba 1 euro para que yo fuera, 1 euro, entonces no había euros, eran 100 pesetas, y seguí yendo y bueno, y al final pues se convirtió como en mi rutina, en mi obsesión, y lo único que yo pensaba en la vida que podía hacer y que quería hacer era bailar. Estaba obsesionada con bailar. Y sí que bueno, pues seguí formándome en danza. Aquí lo hice todo aquí en Sevilla, estudié en el conservatorio, luego hice el Centro Andaluz de Danza, que ya no existe. Y luego me fui a currar a Granada con una compañía de allí, y allí hay una escuela súper chula, por si os interesa el circo, que se llama el Centro de Artes Urbanas, que dan teatro de calle y circo y hacen cosas geniales. Y allí pues conocí el mundo del circo, iba yo a clases de acrobacia, apunté a clases de clown, y yo pues me fui juntando con gente de estos ambientes, y siempre pues me han movido pues generar mis propios proyectos y colaborar con otros colegas y montar nuestros espectáculos y darles vida.
Y siempre he escrito, ¿no? Lo típico que tienes como un diario, y escribes tus notas, hago mis dibujitos, no sé qué, o para los proyectos artísticos escribo, pero mi obsesión así por escribir más como ponerme todos los días a escribir unas horas, intentar contar una historia con el texto, me vino más como hace como yo qué sé, como 6, 5 años, que estaba muy cansada físicamente de tantas actuaciones porque tenía muchas giras con los espectáculos, tenía muchos bolos y no tenía tiempo de hacer más cosas, porque al final cuando estás de gira, pues bueno, pues es cógete la furgoneta, vete 10 horas, monta toda la escenografía, actúa, entrena, prepara no sé qué, como bueno, era muy agotador, muy placentero, estaba muy contenta de que me fuera guay, pero estaba muy cansada y quería poder hacer más cosas, pero no tenía el tiempo ni los recursos económicos, así que al final pues en la escritura encontré una vía de escape y una vía para poder seguir creando, que fuera gratis, que esto está muy guay, y que pudiera hacerlo tranquilamente relajada, que fuera como algo que no me implicara a mí tener que estar en un sitio dándolo todo físicamente, sino que pudiera hacerlo en pijama, en mi casa. Así que, en mi caso, en un hotel o donde fuera. Así que ahí me empecé y ahí encontré un placer enorme, me lo pasaba súper bien, me apunté a talleres online y ahí pues sí, pues fue como por una necesidad vital, de alguna manera, y luego pues que encontré un placer enorme y luego vi pues otra manera de poderme expresar y poder contar historias que en la escena pues más, bueno, es diferente. Sí, vino de ahí. ¿Y tu novela, entonces? ¿Tu novela? No sé si funciona el micro, ¿funciona? Sí, no nos han advertido de que... Pero no sí, bien, ¿no? sí, más o menos. Es verdad para el streaming, claro, exactamente. Estamos para la posteridad. Quería preguntarte sobre tu novela, que es una novela que ha sorprendido mucho y, bueno, para que hablaras un poquito de ella. Bueno, pues en la novela va sobre una bailarina sevillana que está en la cárcel de mujeres de aquí de Alcalá de Guadaira porque decidió convertirse terrorista e ir a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a aprender fuego, porque estaba harta. Porque es una bailarina que al final, pues bueno, estudió aquí en Sevilla, tiene cosas basadas en hechos reales, pero luego todo ficción, claro. Pero sí que estaba harta de la institución, de la burocracia y de toda la morralla y todo el horror que hay en torno al trabajo artístico. ¿Qué pasa? Bueno, yo sigo hablando. Y no, así que sí que en la novela pues va de la vida de esta Pili que está en la prisión y va contando pues sus recuerdos como bailarina, su formación, su vida y su vida en el presente en la prisión de mujeres. Y sí que pues bueno, pues yo ahí volqué todo lo que había como mamado desde chica, todo en mis contradicciones, toda la rabia que yo tenía y mucha ganas de venganza, pues lo volqué en el texto y me lo pasé súper bien. Y luego también es guay, es que no sé, ¿habéis leído un trozo o algo? ¿Os han pasado fragmentos? ¿No? Pues bueno, Se puede leer un trozo, ¿verdad? En la editorial sí que... Sí, podéis leer un cacho así o si no, le mando aquí un cacho a los compis para que os lo den. Sí. Me lo pasa muy bien también porque el texto lo he escrito como en sevillano. Entonces lo he escrito un sevillano que a mí el que yo ha dado a mí un poco la gana, porque ahora está lo de estándar para el andaluz, no sé si lo seguís, que es como el vocabulario entero así para poder escribir en andaluz, pero yo lo diseñé un poco como yo quería, así que también el proceso de escritura, el modo en el que está escrito, pues también ha sido muy lúdico y muy reivindicativo políticamente para mí, de reivindicar nuestra manera de hablar y de comunicar, ¿sí? Sí, que tiene una parte de compromiso también, ¿no? De crítica y todo eso. Bueno, pues Rosa, coméntanos, ella es verdad que irrumpió también de una forma muy potente con su primer poemario, muy joven. En tu caso, igual que el de Estefanía, sí es verdad que tenéis un perfil más similar, ¿no? De una formación ahora en la docencia, en la investigación literaria también, o sea que vosotros estáis literarias todo el día, no es como el caso de Greta que va entre un campo y otro, ¿no? Ella es transfronteriza, vosotras estáis instaladas en el mundo de la literatura. ¿Cómo empieza también esa pulsión tuya, esa necesidad de empezar a escribir poesía? Bueno, buenas
tardes y también reitero los agradecimientos tanto a Eva como bueno, a todas las personas que hacen posible esta estaciones de las letras. Pues sí, es cierto que hablábamos también antes que Greta tiene, no sé si esa suerte o si ese obstáculo, porque bueno, todo depende de cómo lo afrontes, de poder entrar y salir de las distintas disciplinas artísticas a las que recurre, y sin embargo a nosotras, Estefanía y a mí, como que nos cuesta mucho poder salirnos de ese esquema también académico, literario, para poder escribir. Yo echo de menos a veces tener como esa vía de escape, de poder hacer otras cosas con el cuerpo, que no sean como tan de estar encerrada en casa pensando en literatura. Pues en mi caso yo empecé a escribir en la adolescencia. Creo que lo primero que escribí fue poesía, así que mi entrada fue poética y creo que es también la manera en la que hago todo. Creo que la poesía, más allá de un género en específico o de una forma en específico, es como una manera de relacionarnos con el mundo y de mirar a lo que nos rodea. Entonces, creo que más allá de los poemas que escriba, que también cuesta trabajo escribir un poema, no es algo que se haga todo el tiempo, pero más allá de eso creo que mi mirada hacia las cosas es siempre poética. Y pues eso, yo creo que en la adolescencia, pues vosotras lo sabréis, que es como un momento en el que hay como una necesidad muy grande de expresarse y de comunicarse por la vía que sea, y cada uno intenta encontrar su cauce. A veces pues se hace con la literatura, a veces pues no sé, la música, el cine. Creo que cada uno va intentando como encontrar la manera de comunicarse, pero al final responde a la misma pulsión, que es la de encontrar a un otro al otro lado. Y a mí la poesía me resultó desde un primer momento un espacio muy flexible. Creo que muchas veces tenemos el prejuicio como de que el poema es algo muy restringido, muy cerrado, como que tiene que responder siempre a los mismos patrones, a la tradición, a lo que nos han dicho que es la poesía, y creo que nada más lejos de la realidad. Creo que es pues un territorio que nos permite hacer lo que queramos todo el tiempo, jugar, experimentar, mezclar cosas. Entonces creo que eso me enganchó muy pronto de la poesía y ahí me he quedado. Y luego pues fue pasando el tiempo, luego yo decidí también estudiar en la universidad literatura, entonces creo que también mi relación con la escritura fue cambiando mucho en función de cómo fue también mi vida, juntándome y separándome de lo literario. Y bueno, luego ya pues he empezado la tesis doctoral. Creo que son distintas fases de mi relación con la literatura, pero al final todas convergen en que la escritura me resulta un medio de expresión fantástico, y la poesía específicamente. En tu caso, Estefanía, es verdad que es similar, o sea, además ella, la tesis eso es sobre mujeres creadoras, sobre escritoras del 19, ¿no? O sea, que tienes incluso comunicación con las pioneras. ¿Cómo fue esa pulsión, esa necesidad inevitable, ¿no?, que te asalta para terminar escribiendo? Pues mira, en mi caso, y mirad todos y todas, fue por aburrimiento. El aburrimiento fue muy importante en mi vida porque yo crecí en una aldea, en un colegio rural donde éramos tan pocos alumnos que teníamos que compartir clases con otros cursos superiores. Entonces la biblioteca era bueno, había 100 libros, habría, y yo me aburría mucho. Entonces yo quería contar historias, imaginar, y empecé, no tenía muchos amigos o amigas, no por el sitio, ¿no? Porque al final cuando creces en un colegio rural o en un sitio diseminado, como era la aldea donde yo crecí, pues no tienes tantos amigos y amigas con los que hablar. Entonces yo de ahí empecé a escribir, empecé con esa necesidad de contar historias, la imaginación. Para mí la imaginación es poderosísima y es una herramienta que me ha acompañado hoy en día y que me ayuda, que me sigue ayudando hoy en día. Y esto os lo quiero decir a vosotros porque las redes sociales, que posiblemente todos conocéis las redes sociales y sois usuarios de redes sociales, estáis ahí, es un gran obstáculo de cara a formarnos, y quizá ya lo percibís, vosotros perfectamente lo podáis percibir, en qué cosas son un obstáculo. Y yo simplemente os invito a que ejercitáis esa creatividad, no tiene por qué ser en el ámbito de la escritura, sino en cualquier otro ámbito que a vosotros os mueva, que os guste,
porque bueno, en el caso de que venga el apagón tecnológico, ¿qué va a ocurrir? Tenéis que tener herramientas vosotros mismos para poder crear, ¿no? Y de ahí yo empecé a crear. Y luego, pero no lo compartía con nadie, ¿no? Siempre fui una gran lectora cuando entré al instituto, cuando me moví a La Carlota, el pueblo donde crecí, y ahí yo leía todo lo que había en la biblioteca. Y con esto quiero hacer un llamamiento a toda esta biblioteca tan bien ordenada y a esa labor de las bibliotecarias, de nuestras profesoras o profesores, todas esas personas que nos invitan aquí, que nos traen aquí, que también ponen a disposición de vosotros esa creatividad, porque no está en todas partes y no es lo común. Entonces, empecé a leer mucho cuando pude, cuando tuve las herramientas, y luego hubo para mí un cambio, un antes y un después, a la hora de escribir, que fue mi primera salida al extranjero, que fue a México. Yo le dije a mi familia que me iba a México, no lo dije porque sabía que no les iba a gustar, pero yo tenía esa cosa interna de me quiero ir de aquí, yo quiero crecer, quiero aprender cosas. Como les diga que me voy a México con 19 años, no me van a dejar. Entonces, con una de las primeras becas a nivel académico, que también hay que agradecer mucho todas las ayudas que nos brindan y están ahí disponibles para todos vosotros y todas vosotras. Yo me fui a México y descubrí un ambiente, un panorama, que la cultura se respiraba en casas particulares, te invitaban a leer y no te conocían, y luego todo ese bullicio y esa energía y esas ganas de compartir lo que tú eras, daba igual lo que fuese, me impactó tanto con los 19 años que empecé a escribir, y de ahí salió mi primer libro, muy rápidamente, ¿no? Entonces fue muy importante ese primer viaje y esa realidad luego tan dura que fue México, porque cuando estuve ahí fue el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, de 43 estudiantes que se subieron un día a un autobús y desaparecieron. Entonces, la manera de la cultura mexicana de responder a eso era con escritos, con poemas, con otra manera de darle una vuelta a esa realidad tan dura que habían vivido. Entonces, eso para mí también fue muy importante. Escritura, es verdad, ellas son escritoras, pero es cierto que la escritura también es una forma de expresaros, es decir, es verdad que parece como que está restringido a la publicación de un libro, pero no tiene por qué ser así, podéis escribir y expresaros, porque las palabras están ahí para eso, y eso es verdad que ayuda mucho, y en ciertas épocas de la vida es que tienes la necesidad de contar y de sacar lo que tienes dentro y lo que estás pasando, ¿no? O sea que os planteo también la literatura como bueno, compañera, ¿no? de vida, sin duda. Quería haceros preguntas y bueno, intervenid si queréis, porque puede ser perfectamente un coloquio. Tú lo apuntabas, Estefanía, el tema de las redes, pero también es verdad que vivimos en un tiempo en el que ya digamos que la escritura no se hace como se hacía antes. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando la carrera que sí que irrumpió, ya no me acuerdo ni siquiera el aparato, porque fue uno de estos aparatos tecnológicos en transición, antes de los portátiles, de los ordenadores y tal, y yo escribía y era una pantallita pequeña, ¿no? Luego tuve que acostumbrarme y ya ha ido evolucionando, pero vosotros ya llegáis y digamos que existe un mundo absolutamente tecnológico, de forma que se puede escribir casi en cualquier parte. Eso ha hecho también que el formato, digamos que influya en las formas de escritura. Quería preguntaros sobre eso, es decir, ¿se puede escribir desde cualquier lado? Digamos que, por ejemplo, si escribes, yo que sé, hasta hilos de Twitter, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay ahora mismo un género muy interesante, ¿no? Los hilos de Twitter, digo Twitter como puede ser cualquier otra red. ¿Creéis que eso crea demasiado ruido o, por el contrario, lo que ha abierto es a nuevas perspectivas de narrativa? Es decir, se puede escribir en cualquier parte, las redes también, es decir, es diferente Instagram, a lo mejor las historias de Instagram que de Twitter o de Facebook, ¿no? Que ya Facebook es como la arqueología, ¿no? Una cosa ya muy antigua. Me acuerdo yo que los blogs, por ejemplo, aunque hay gente que sigue teniendo blogs, pero el blog era muy moderno y ahora es como los incunables de Internet, o sea, una cosa antiquísima. ¿Cómo pensáis que si ese aspecto es positivo, es negativo, si lo habéis practicado, si creéis que existe esa narrativa transmedia? En fin, ¿cómo pensáis esto? ¿Qué creéis? Cualquiera de vosotras.
Habla tú, Greta. A mí, por ejemplo, yo es que lo uso un montón el móvil. Y sí que a mí me ayuda para escribir. Yo me escribo un montón de cosas a mí misma y me escribo ideas y tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma. Según cada proyecto tengo mi grupo de WhatsApp y me escribo por ahí, me mando mail. Uso también, intento usar estas redes sociales de un modo también dar un giro más creativo, que pongo, como lo comparto. Sí que creo que se puede buscar por ahí una vía y que creo que hay una vía muy interesante y muy chula. Y aparte creo que ustedes justo estáis, no sé, que tenéis otro movimiento, incluso otras palabrejas que ya nosotras estamos desconectadas, que tenéis otra lengua y a mí me encanta. Y las expresiones e incluso cómo se escribe en redes sociales, a mí personalmente me interesa y creo que sí que es todo una manera por hacer y por descubrir qué estáis haciendo ustedes y que va a ser guay también ver qué os inventáis. Yo estoy muy curiosa con eso, de ver qué hacéis con eso. Porque nosotros, a mí me pilló como en una edad, a mí me prohibían el móvil, yo no tenía hasta más mayor, lo compartía con mi hermana y así nos hemos enganchado un poco más mayores. Y ahora yo le tengo mi rechazo también, a veces me aburre el móvil soberanamente, pero sí que veo, y también pues eso, pues en las artes escénicas y en todo lo que yo me muevo, al final pues no sé si es positivo o negativo, pero está ahí y lo necesito para comunicarme o llegar a ciertos lugares. Al final es una vía que se ha impuesto. Puedes escoger otra, pero al final está ahí. Entonces, bueno, es ver la manera de usarla a nuestro favor y hacer algo interesante con eso, que creo que sí que se puede hacer, que se está haciendo. Sí, yo tengo una posición similar a la de Greta, que creo que hay que ser crítico con las redes sociales, y lo hablaba también Estefanía, ¿no? Como que impiden ese aburrimiento necesario para imaginar y para crear. Y bueno, me hace mucha gracia como estos memes de estoy viendo una película al mismo tiempo que estoy con el móvil, al mismo tiempo que estoy jugando al ajedrez con la tablet, todo para no sentir nada y estar disociado totalmente. Y es un poco eso, ¿no? Como necesidad de estímulos constantes para al final pues no tener ese momento también de encontrarte contigo mismo y afrontar lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Entonces, bueno, creo que hay que ser evidentemente crítico con las redes sociales, pero tampoco ser apocalíptico, y creo que hay que como que encontrarle resistencias y saber cómo ponerlas a nuestro servicio, ¿no? Más que estar nosotros al servicio de ellas. Y bueno, yo creo que la literatura también como que históricamente ha tenido muchísima capacidad para adaptarse a los cambios de formato y de tecnología de cada época, y seguramente pues siga perviviendo, encontrando pues su lugar y su forma también en las redes sociales y en todo el cambio que supone Internet. Entonces, bueno, soy optimista en ese sentido. Yo además también, como Greta, uso muchísimo el móvil. De hecho, muchas veces pues voy por la calle y es un hábito que tengo que pues me han surgido muchísimos poemas simplemente andando, paseando por la calle. Entonces pues tengo la facilidad de poder rápidamente transcribirlo en las notas del móvil o simplemente en un mensaje de audio a mí misma. Y me parece que esa inmediatez también de alguna forma es valiosa para el ejercicio ya posterior que haces cuando te sientas y te pones a corregir el poema. Así que bueno, hay como una tensión entre lo posible y lo imposible, pero me interesa también qué pulsiones se generan en la relación con Internet. Yo soy un poco más crítica, porque, por ejemplo, tengo muchísimos alumnos y alumnas en la universidad, supongo que te pasará a ti igual, Rosa, que no saben cómo escribir correctamente a ver, o no saben qué función tiene en el mundo la utilidad de la coma, pero si te dicen, esto es un NPC, y yo, ¿qué? ¿Qué es un NPC? Entonces es un lenguaje que, fijaos, nos estamos riendo porque hace gracia, pero crea separación. ¿Y por qué crea separación? Porque crea incomprensión con otras generaciones. Y otras generaciones, hablo de yo misma acabo de cumplir 30 años y ya no entiendo ese lenguaje. Entonces, al final eso genera un choque. Vosotros sí podéis comprender, o vosotras, a vuestros mayores o a otras generaciones, pero esas generaciones ya no pueden del todo, no se pueden comunicar con vosotros con la misma facilidad o agilidad con el que vosotras usáis esa jerga. Pero es que además de eso, es lo que decía Rosa de que sea un medio, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros y vosotras sentís que os controla vuestro tiempo y que ya no tenéis un control sobre vuestro tiempo?
porque os ponéis con el móvil y dejáis pasar toda la tarde. Al final no hemos aprendido a controlar eso todavía. Entonces, yo siento que no hemos aprendido a poner unos límites y que tiene muchísimas ventajas, pero que se están empezando a ver también cuáles son esas desventajas. Y ahora mismo para mí son más evidentes las desventajas que las ventajas, porque me incluyo yo misma, pierdo a veces tardes enteras y me quedo ahí en esa nube de comunicación, tanta comunicación que yo ya tiendo a compararme, uy, cuántos premios literarios, uy, que no estoy haciendo lo suficiente, o vosotros mismos en las conversaciones en el recreo. Si ya no habéis estado al tanto de la última noticia o el último must que tenéis que conocer en internet, ya os sentís como, os crea una sensación de vulnerabilidad. Y eso para mí es muy interesante, que lo tenemos que reflexionar todos y todas al final. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Quería preguntaros ahora, precisamente, en la parte quizás negativa de todo el mundo de las redes, de internet y tal, puede ser ese ruido que decía, esas distracciones. En ese sentido, ¿qué lectoras habéis sido? Porque ahora mismo la lectura casi es algo, es un espacio de resistencia. Es decir, se ha convertido en algo que es como una batalla. Es muy difícil vivir. La urgencia con la que vivimos, el vértigo y tal, hace que quizás nos estemos perdiendo la lectura, porque es verdad que estábamos hablando de cómo los libros, o sea, la escritura sirve para expresarnos, pero después también para conectar con otras personas, incluso personas de otras épocas, ¿no? Incluso, ¿no? O sea, esa posibilidad inmensa que significa la lectura para asomarte al mundo. Quizás vivimos en un tiempo tan agitado y de tantas distracciones que puede que sea terrible. En ese sentido, ¿qué lectoras habéis sido? ¿Qué libros son los que, bueno, os han fascinado? O yo qué sé, si empezasteis a lo mejor muy tarde, porque es verdad que hay gente que ha empezado más tarde, que se ha dado cuenta más tarde de lo de la literatura. Yo conozco muchísimos maravillosos escritores que llegan a la lectura un poco tarde, pero ¿cómo llegan? O sea, que también, es decir, también hay muchos escritores muy intuitivos, ¿no? Es decir, que quizás llegan a la escritura y después se van entrando en todo el mundo literario, ¿no? Me gustaría que nos comentarais esa experiencia, vuestra experiencia como lectoras. Por cierto, fundamental para saber escribir. Sí, yo creo que la lectura es fundamental y tengo la sensación, cuando hacemos eventos de este tipo, cuando hay pues, diálogos con el alumnado y tal, de que lo interesante no es que salgáis todos deseando escribir un poema, sino que salgáis con ganas de leer. Yo creo que ese es el verdadero objetivo, no convertir a nadie en escritor, sino convertirlo en lector. Y para mí es que pues, es una parte fundamental de la escritura. Creo que por cada libro que escribes tienes que haberte leído, pues no sé, 100.000 libros, no sé, los que sean, pero desde luego muchísimos más, y hay como muchísimas lecturas que sostienen cualquier proceso de escritura. Y bueno, en mi caso yo creo que he sido una lectora, dependiendo de la etapa, yo creo que más o menos dispersa, como nos pasa a todos hoy, ¿no? Como comentabas también, Eva. Yo creo que tenemos un problema fundamental de atención, que bueno, creo que tiene que ver en buena medida con las redes sociales, pero no solo. Pero creo que vivimos en una época como con problemas severos de estar atentos a las cosas. Y yo creo que también ha habido momentos de mi vida en los que me ha resultado más difícil conectar con la lectura, he estado como pues, expuesta a muchos otros estímulos que me han dificultado de acabar un libro. Creo que esto es un proceso por el que pasamos todos y no pasa nada. Creo que hay distintos periodos en la vida en los que esto es perfectamente posible y eso no te hace mal lector, ni te hace odiar la literatura. Creo que es una parte fundamental de la relación con la literatura, es exponerse a este tipo de momentos. Y luego ha habido otros momentos en los que he estado completamente poseída por el deseo de leerlo todo, y un libro me llevaba a otros 5, y parecía que nunca se acababa la lista de lo que quería investigar, ¿no? Como que cada libro además genera su propia constelación de otros libros, y bueno, he estado como ahí en esa fiebre de querer leerlo todo. Entonces yo creo que va por momentos, y que creo que también tenemos que estar reconciliados con que
la lectura pasa por distintas etapas y eso es también lo interesante, que no es un proceso lineal. Yo he sido una lectora de pequeña voraz. Cuando digo voraz, me leía libro por día y les daban a mis padres desde pequeña carnet de la lectora de la biblioteca. Y ahora pienso, digo, es que me he convertido en una caricatura de lo que yo leía, porque leía muchísimo. Y ahora, precisamente porque nos dispersamos, nuestro tiempo también se dispersa en reuniones, en la academia, es muy complicado leer un libro al día. Depende de qué libro, pero es complicadísimo. Y yo leo mucho menos ahora que antes. Y a vuestra edad, yo me leí una obra que sigue siendo una de mis obras referentes y no sabéis los recursos que he sacado de esa obra. Y que a mí agradecí mucho a mi profesora de bachillerato que nos la impuso, que es la Metamorfosis de Ovidio completa. Y nos examinaba cada viernes. Y ella nos dijo, sois pocos, sois 7 alumnos, tenéis un año, os la vais a leer, ¿no? Si supierais los exámenes de universidad, que yo sacaba 10 porque metía referencias, esto ocurre en la metamorfosis tal, en la leyenda, le he sacado muchísimo partido porque yo conocía eso y mis compañeros de universidad no. Y con esto quiero lanzar el mensaje de ahora tenéis tiempo y tenéis unos veranos, que a veces unos agostos inmensos por delante, ¿no? Leed libros, no importa qué tipo de libro, porque a veces no sé si pasa el prejuicio de tengo que leer a los clásicos o tengo que leer. No siempre. Igual a ti te gusta leer novela policíaca, pues está bien. Fórmate en la novela policíaca, lee novela policíaca o novela romántica o cómic, da igual, ¿no? Entonces también pienso que ese prejuicio en mí estaba, yo lo he ido amoldando con el tiempo. Y sí que es verdad que ahora siento que leo mucho, mucho menos de lo que antes leía y me miro en ese espejo y decir, wow, el tiempo que tenía, todo lo que leía y la vida pues nos va llevando por otros caminos, pero sí. Os lanzo la invitación de que este verano, por ejemplo, sin ir más lejos, da igual, ¿no? Que leáis porque os va a dar herramientas muy valiosas. Pues yo sí que tengo... Está pensando yo. A mí, yo creo... Mi madre, por lo típico, ¿no? Me leía para acostarme, para dormir. Pues me leía mucho Roald Dahl, Astrid Lindgren, todo esto. Y luego yo me acuerdo como yo me enganché a Harry Potter, lo más grande, que yo no me he leído un libro como me leí Harry Potter. Luego también me cogí los de Crepúsculo, que hay gente que dice, qué horror, no sé qué. Digo, yo estaba enganchadísima ahí con los vampiros. Y yo he leído muchas novelas romanticonas, chungas, eso me ha encantado. Todos los veranos me leía eso porque era hoy. Todos los que hay como volúmenes, Narnia, El Juego del Hambre, todo esto me encantaba. Y luego a la par, pues sí que eso recuerdo como que, pues, que me enganchaba, como te puedes enganchar a una serie, que te ves así la serie entera. Y sí que luego yo por curiosidad, bueno, mis padres los dos son súper lectores, me crié en una casa llena de libros. Ingrid García Johnson, la actriz. Sí. ¿Seguro que la habéis visto en alguna película? A lo mejor no pasa nada. Y siempre me han dado muchos libros y muchas referencias y siempre ha estado ahí cuando yo estaba aburrida, no sé qué hacer, no sé qué, y mi padre, pues léete esto. Y sí que ahí pues encontraba pues cosas que me fueran enganchando y yo luego pues yo por mi curiosidad y tal pues sí que he ido leyendo otro tipo de textos, mucho ensayo, me encanta la novela gráfica también y sí que a día de hoy pues intento combinar, yo sí que soy un poco tardía en estas cosas de libros más sesudos, me estoy leyendo El Quijote ahora, que está todo guay, os lo recomiendo, muy divertido. Pero sí que he encontrado como lo que a mí me ha inspirado a escribir como lectora ha sido pues encontrar afinidad en voces más contemporáneas en las que yo me sentía muy, muy, muy identificada y en las que yo puedo decir, ostras, pues yo podría hacer esto también y yo puedo usar esta herramienta para expresarme y para liberar todo este ruido que tengo yo en la cabeza. Entonces sí que como yo sí que leo todos los días y la lectura en sí es de lo que más me relaja y lo que más me da paz y me hace sentir físicamente bien. Noto el beneficio físico de un modo muy, muy directo, mucho más que cualquier otra cosa. Y sí, ya he respondido, ¿no? Ya me voy liando. Perfectamente. A mí me gustaría, vamos de tiempo, bueno, me gustaría preguntaros una cosa que bueno, ha sido una época terrible, pero ha sido una época que nos ha vuelto a leer, a la lectura, que ha sido la pandemia, ¿no?
la pandemia también ha tenido, en fin, una repercusión muy negativa psicológicamente. Vuestra generación además lo ha pasado bastante mal. Me gustaría que brevemente me comentarais cómo ha sido para vosotras, si precisamente la escritura y la lectura ha sido un refugio, os ha salvado de alguna forma en ese momento. ¿Cómo lo llevasteis? En mi caso, nada, muy brevemente, sí que fue por fin encerrada en casa y tengo todo el tiempo del mundo y tengo tanto tiempo que puedo distribuir, estar pendiente de redes, porque sí soy una persona que, aunque diga que soy crítica, sí que estoy en redes y sí que siento que se debe estar, porque es como la manera de comunicarnos que nos ha tocado, ¿no? Entonces, tuve ese tiempo para distribuir entre atención a redes y atención a la lectura y a la escritura. Y de ahí salieron 2 proyectos de libro que hoy son libros y están premiados, entonces me dio ese tiempo para todo ello. Sí, yo lo recuerdo también como un momento en el que pues, hubo un parón que te obligó necesariamente a dedicar tu tiempo a otras cosas y entre ellas pues la lectura y la escritura en mi caso. Yo además coincidió con que estaba escribiendo en ese momento el trabajo final de máster, entonces recuerdo que tenía como una rutina muy fija de escritura y luego lectura. Y conseguía algo que no siempre es posible ya cuando te dedicas a leer por trabajo, que es que conseguía leer por placer. Entonces tenía como muy separadas las horas de leer por trabajo y las de leer por placer. Y es algo que ya en otros momentos, ahora que ya estamos todos otra vez como instalados en la rutina anterior, es mucho más difícil porque bueno, llegas a tu casa después de trabajar y no tienes ganas de leer por placer, te apetece por placer pues hacer otras cosas. Y bueno, sí que lo recuerdo como un momento en el que todavía esa separación era posible, a pesar de lo terrible y de lo trágico que fue, pero bueno, tenías como esa capacidad de evadirte de otra forma. Pues yo justo por la encerrona, a raíz de eso yo me apunté a unos talleres online y fue a raíz de ahí, o sea, yo ya venía de otros talleres y yo escribía, pero fue en la pandemia donde encontré el tiempo de hacer talleres online, compartir textos y fue en todo este tiempo de como no tenía vida social y yo aparte fui súper estricta porque estaba asustadísima porque si me contagiaba no podía actuar, ¿no? Entonces había como un terror total porque digo, ostras, no voy a... no, trabajo. Entonces, gracias a estos talleres online y la gente que conocí, las profesoras que fueron Sabina Urraca y Brenda Navarro, que molan un montón, pues yo encontré, pues tuve ese tiempo de poderme aburrir y de poder decir, oye, y que venga, yo podría escribir una novela y cómo sería y tomarme el tiempo real de sentarme a escribir horas y horas, que ahora, pues bueno, ahora me tengo que obligar a encontrar esas horas dentro del caos que son nuestras vidas, ¿no? Así que a mí, gracias a esa encerrona pude escribir la novela. Sí, tuve el tiempo. Fue fructífero. Bueno, yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, no sé, alguna curiosidad que tengáis, ¿no? Si no, yo tengo una pregunta. A mí me llevaría... No, porque tenemos como un ratito, ya teníamos que estar cortando, ¿verdad? Ha sonado el recreo. Ha sonado el recreo, yo digo... Bueno... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna de vosotros tiene sus inquietudes ahí latentes? ¿Os gusta leer? ¿Os da vergüenza? Salir a escena, fíjate. Bueno, si no, yo os quería hacer una pregunta. Bueno, sois 3 creadoras, las cosas están cambiando. Estefanía nos está rescatando a las mujeres del pasado, a las creadoras del pasado. ¿Cómo vivís el tema de...? Porque este ha sido un terreno muy controlado por los hombres, donde muchas veces se sigue todavía ejerciendo el paternalismo. ¿Cómo vivís eso? ¿Lo habéis vivido o creéis que ya nos orientamos definitivamente hacia la normalidad? Es decir, aquí hay 3 creadoras, en principio ya no hay problemas como tenían nuestras pioneras del siglo XIX, que tenían que utilizar seudónimos masculinos, tenían que ocultarse, lo pasaban terriblemente mal. ¿Cómo vivís esta experiencia? ¿Habéis tenido algún problema de machismo en el mundo de la creación? Yo quiero compartir algo
que justo a raíz de tu pregunta, digo, se lo tengo que compartir. Y es que creo, bueno, se ha avanzado muchísimo, eso es indudable, pero creo que aún no somos conscientes del todo del pasado histórico. Y digo del pasado histórico no solo del siglo XX, que más o menos se está conociendo con las autoras del 27, la generación del 27, las autoras inciertas, las modernas, no, sino más atrás. Y os voy a dar un ejemplo, una anécdota, y luego que contesten Rosa y Greta, porque a mí me ha marcado y yo me emociono al hablar de ello. En mi última estancia de universidades con la tesis, como hace Rosa, que con la tesis doctoral ya nos invitan, casi que nos obligan a irnos a otro país, nos ponen la maleta a la puerta y dicen vete, y luego vuelve a España, ha sido en la Universidad de Oxford. Y allí yo no sabía dónde iba, yo digo, bueno, voy a Oxford, qué bien, esto va a ser muy Harry Potter, y no sabía que iban, pero ellos habían visto en lo que yo hacía la tesis, que eran mujeres escritoras del siglo XIX, y rastrear a fondo en los archivos cuáles de esas aparecían en prensa, cuáles no, a quienes se les ayudaron, a quienes les hicieron la vida imposible para que nunca más volvieran a intentar publicar. Y ellos habían estudiado esa solicitud, y a mí me dieron un college, yo no sabía que allí funcionaba por college, y me dieron el Lady Margaret Hall College, que es el college que en 1878 se abrió para que las mujeres pudieran estudiar por primera vez en Oxford. Eso, la Universidad de Oxford es del siglo XIV, imaginaos, hasta 1878. Bueno, y yo llego allí, me dan una tarjeta y me dicen, con esta tarjeta tú puedes entrar por todas las salas que quieras de la universidad, del college y tal. Y cuando yo entré, y es algo que me va... para mí es que me emociono, porque fue un choque de realidad. Las paredes del college están empapeladas con fotos de aquellas primeras mujeres que lo lograron y con las normas y las cláusulas que las obligaban a firmar. Y lo tienen todo empapelado para que tú como alumna recuerdes cuál es el lugar que ocupa hoy en día. Y para que no se te olvide jamás. Y se me pone el pelo de punta porque entre esas normas vais a estar aquí, al igual que vuestros compañeros, todos los años que haga falta, pero os vais a ir sin una titulación. ¿Estáis de acuerdo? ¿Aceptáis? Y ellas firmaban todas. ¿Y por qué firmaban? Porque sabían, si no firmaban, nunca las demás, y nunca en otros años y otras décadas, estarán aquí. Bueno, desde esas cláusulas hasta prohibido comer un helado públicamente, prohibido salir públicamente si no es con tu hermano, ¿no? Imaginaos, ¿no? Y para mí fue tal choque de decir, ¿y cuántos nombres de mujeres que yo no conozco? Y que no conozco, y que mis compañeras no conocen, y para mí eso fue un choque muy fuerte, de decir, sí, se está avanzando mucho, pero ¿cuánto se queda por avanzar? Y me parece importantísimo el compromiso político y educativo, de decir, tú vas a recordar todas esas mujeres que vinieron antes de ti, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Sí, es verdad que ahora lo tenemos, en fin, más fácil. Estamos preparando, ¿verdad?, unos cuadernos que tendréis el curso que viene, precisamente dedicados a las mujeres de la generación del 27, porque no aparecen en las fotografías, pero había muchas mujeres, ¿no? Y efectivamente, sí, en fin, nos retrotraemos por el siglo XIX y, bueno, yo he escrito una novela que trata de una mujer que imparte clases en una cátedra en el siglo XVI. Y efectivamente hasta el siglo XIX no se permitió a las mujeres entrar en la universidad, pero hubo pioneras, hubo mujeres que se atrevieron a eso, ¿no? También con un gran coste en su vida, en su biografía personal. Y recordaba también la dificultad de las profesoras, por ejemplo, las profesoras en España en el siglo XIX, principios del XX, no podían, bueno, lo mismo, exactamente igual. Además tenían hasta que limpiar el aula ellas, cosas que después los profesores no hacían, ¿no? Pero ellas sí limpiaban el aula, no podían salir, no podían fumar, no podían beber vino, en fin, o sea que lo que tenemos es muy, muy importante. Rosa. Bueno, pues, qué decir de la anécdota emocionante de Estefanía. Realmente venimos de ahí y yo creo que evidentemente hemos avanzado mucho, pero seguimos pues expuestas a las mismas lógicas en muchos casos, que pueden ser más sutiles, están un poco más sofisticadas, pero al final son las mismas. Y bueno, en el mundo editorial, pues si miramos los porcentajes así a nivel cuantitativo, pues es abrumador que el porcentaje de libros publicados por hombres sigue siendo mucho más alto,
los premios siguen ganando los hombres todavía, mucho más que las mujeres. Si vas a la sección de cultura o al suplemento cultural de cualquier periódico, los críticos literarios siguen siendo hombres, los críticos de poesía que elaboran las listas de los mejores libros de poesía del año son en su mayoría hombres o en algún caso son todos hombres. Entonces, bueno, cuantitativamente eso sigue siendo una evidencia y luego, como digo, hay cosas más sutiles que también se sienten como machismo y bueno, pues ahí vamos poco a poco. Pues mire, estoy muy contenta. Yo he publicado la novela con una editorial que se llama Tránsito y publica solo mujeres. Y sí que ha conseguido como abrir su mercado en el mundo editorial, porque sí que dentro de estas terroríficas cifras de desigualdad sí que hay una demanda en el mercado real ahora mismo y muchas ganas de consumir textos de mujeres. De hecho, tengo colegas como que nada más que ya como reivindicación también solo leen mujeres. Y yo sí que tengo mucho compromiso con esto y animo a todas y a todos y a todis a que vayamos a muerte con este compromiso. Yo ahora sí que estoy muy, muy agradecida al curro que han hecho muchas autoras previas para que yo ahora pueda escribir un libro en el que puedo hablar durante todo lo que a mí me dé la gana sobre masturbación, mierda, guarrerías máximas, todas las cosas que antes hubiese estado totalmente censurado y ahora mismo se aplaude, ¿no? O sea, que a mí haya podido escribir esto y que haya gente que lo consuma y que hasta se den premios por esto, ostras, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, sí que en ese aspecto pues tenemos que aprovechar este momento y seguir luchando y remando para no perder todos estos derechos porque pueden desaparecer. Terrible, puede suceder eso. Bueno, terminamos ya. Espero que haya sido interesante. Os agradezco de verdad que hayáis compartido con nosotros pues vuestras primeras experiencias y bueno, no han querido haceros preguntas, pero yo sé que tendrían muchísimas curiosidades, pero bueno, espero eso que os haya servido, que sea una experiencia interesante, que sigáis la pista de estas creadoras que aquí en La Rinconada estamos escribiendo ese atlas de la nueva literatura, en la que también os invitamos a formar parte. Y bueno, nada, os agradezco de verdad vuestra generosidad y vuestro nivel de complicidad y confesión que habéis tenido hoy aquí. Así que nada, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.